Después de vivir en la casa de Paul durante 5 años, todos asumieron que Paul y yo éramos una pareja. Después de todo, habíamos besado y sentido el calor de nuestros cuerpos. Sin embargo, durante la ceremonia de mayoría de edad, Paul aceptó la confesión de la chica más popular de la escuela. Más tarde, alguien le preguntó, ¿qué pasa con Ellen? Paul respondió casualmente, me divertí, la encontré bastante aburrida. Ser amigos es suficiente. Tengo a otra persona en mente para salir. En silencio, cambié mi solicitud universitaria y elegí la Universidad de Hong Kong, la más lejana de la ciudad norte donde vivíamos. Capítulo 1. La carta de admisión de la Universidad de Hong Kong llegó a la villa, y la madre de Paul la vio cuando fue firmada. Me preguntó, claramente solicitaste la universidad en la ciudad del norte con Paul. Entonces, ¿por qué tu carta de admisión es de la HKU? Sabía que no podía ocultarlo, así que tuve que decir la verdad. Tía, cambié mi elección. ¿Por Paul? No. Curvé ligeramente los labios en una leve sonrisa y respondí con suavidad, la HKU siempre ha sido mi sueño. Los profesores de allí ya se habían puesto en contacto conmigo. Después de considerarlo, sentí que HKU era la mejor opción para mí. Guardó silencio por un largo rato. Pensé que se enojaría por haber cambiado mi solicitud sin decirle nada, que se sentiría decepcionada de mí, pero simplemente me dio una palmadita en el hombro. Ellen, finalmente has crecido. Estás aprendiendo a tomar decisiones por ti misma. Después de la muerte de mis padres, la familia me acogió. Vivir bajo el techo de otros me hizo buscar inconscientemente la aprobación de la familia de Paul. Así era con sus padres, y aún más con Paul. Todos sabían que siempre hacía lo que Paul decía. Cuando éramos niños, se enojó conmigo por hablar con otros chicos en la escuela y me empujó fuera de la puerta. Gritó, no tienes permitido volver a mi casa. Así que me quedé afuera de la villa toda la noche. Nadie esperaba que sufriera una desgracia en una comunidad con seguridad privada. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar cómo ese hombre apestando a alcohol me tapó la boca y me arrastró a los arbustos, cómo me golpeó y cómo me arrancó la ropa con violencia. Después de eso, entendí que no podía desafiar a Paul. No quería volver a experimentar esa misma desesperación e impotencia en la oscuridad, así que me volví aún más cautelosa con él. Con el paso de 5 años, esa cautela se fue retorciendo y deformando hasta convertirse en una sumisión y obediencia incondicional hacia Paul. Como decían mis amigos, tratas a Paul como un rey. Ni siquiera su ama de llaves es tan atenta como tú. Cuando llegó el momento de llenar las solicitudes para la universidad, Paul dijo, ¿qué hacemos? Ellen, tu puntuación es tan alta, ¿significa que tendremos que separarnos? Luego, agregó, no quiero estar lejos de ti. Me equivoqué. Tomé sus palabras como una confesión indirecta. Así que lo seguí y solicité la universidad en la ciudad del norte. Pero en la noche de la ceremonia de mayoría de edad, cuando Olivia le confesó su amor, Paul me miró de reojo, arqueó una ceja y aceptó su confesión. Un amigo que conocía la verdad habló en mi defensa y le preguntó, ¿y qué pasa con Ellen? La sala quedó en un silencio repentino. Paul me miró y respondió con indiferencia, ¿qué se supone que haga? Luego dijo, Ellen y yo siempre seremos los mejores amigos. Esa noche, de repente lo entendí todo. Ya no quería quedarme en la ciudad del norte, y definitivamente no quería ser la mejor amiga de Paul. Así que esa misma noche, sin decirle a nadie, cambié mi solicitud y apliqué a la Universidad de Hong Kong, la más lejana de la ciudad del norte. Tía te apoya en tu decisión de estudiar en la HKU, dijo la madre de Paul con una sonrisa. Escuchar su apoyo alivió el peso que había estado oprimiendo mi corazón durante días. Aspiré por la nariz, conteniendo las emociones. Finalmente, le hice una petición. Tía, ¿podría no decirle a Paul sobre mi decisión todavía? Ella entendió mi preocupación. Paul es impulsivo. Sé que te preocupa que si se entera, hará una escena y pondrá a todos en una situación incómoda. Pero Ellen, te vas. Tarde o temprano, lo descubrirá. Capítulo 2. Después de recibir mi carta de admisión, comencé a prepararme para ir a Ciudad Puerto a estudiar. Mientras empacaba mis cosas, encontré una foto antigua de Paul y yo. En la imagen, Paul me había empujado frente a la cámara. Sonreía con incomodidad, viéndome a la vez tímida y avergonzada. Estaba tan absorta mirando la foto que no me di cuenta cuando alguien entró en mi habitación. Tampoco noté la mano que de repente se extendió detrás de mí. No fue hasta que Olivia me arrebató el marco que reaccioné. ¿Es una foto tuya con Paul? Olivia no hizo ningún esfuerzo por ocultar su burla. Ellen, no has cambiado mucho desde la infancia. Sigues siendo tan fea. Movió los labios sin emitir sonido, pero esas palabras resonaron con más fuerza que si las hubiera dicho en voz alta. Reprimiendo la vergüenza y la rabia, respondí en voz baja, ¿en tu casa no te enseñaron que no debes entrar en la habitación de otra persona sin permiso? Cuando extendí la mano para recuperar el marco,
Giré la cabeza y vi a Paul parado en la puerta de mi habitación. Frunció el ceño al mirar a Olivia, con un tono molesto. ¿Qué haces en la habitación de Ellen? Sal de aquí. Dudó un momento antes de entrar y sacar a Olivia a la fuerza. A Ellen no le gusta que la gente entre en su habitación. Paul fue tan brusco que Olivia tropezó un par de pasos hacia atrás. Cuando logró estabilizarse, me dirigió una mirada y sonrió con burla. Ellen me invitó a entrar para ver sus fotos antiguas contigo. Paul, ¿tú y Ellen son realmente cercanos? Dicho esto, le entregó el marco a Paul. Tenía que reconocer la capacidad de Olivia para mentir con total naturalidad. Olivia, ¿te invité yo a entrar? Ellen, no malinterpretes. No me molesta lo cercanos que sean tú y Paul. Solo que, antes de que pudiera terminar su frase, Paul la interrumpió. Ve a esperarme en mi habitación. Luego, entró en mi habitación y cerró la puerta de golpe. Me miró con reproche. No debiste mostrarle nuestra foto. Me apresuré a defenderme. Estaba empacando mis cosas. Ella entró sola. Nunca quise mostrársela, pero Paul no me creyó. Habló como si ya hubiera sacado su propia conclusión. Ahora ella es mi novia, y tú y yo solo somos amigos. Siempre seremos solo amigos. Ellen, deja de hacer cosas sin sentido. Lanzó el marco descuidadamente sobre la mesa. Si te gusta la foto, guárdala, pero no dejes que ella la vea otra vez. Ellen, no quiero que Olivia se sienta mal por esta foto, y no quiero que malinterprete nuestra relación por culpa de esto. Por alguna razón, sus palabras me hicieron reír. Sabía que explicar no serviría de nada, así que simplemente tomé el portarretratos. Saqué la foto y la rompí en pedazos justo delante de Paul. ¿Es suficiente? Paul miró los trozos rotos en el bote de basura. Aturdido por un momento, frunció el ceño aún más. Ellen, deja de hacer un drama. No estoy haciendo un drama. Lo miré y hablé con calma. ¿Tú crees que esta foto te pone en una situación difícil? Así que la destruí delante de ti. Ahora, ya no tendrás que preocuparte de que alguien la vea. Fuera de la habitación, Olivia golpeaba la puerta con ansiedad. Paul, no te enojes con Ellen por mi culpa. Hizo tanto escándalo, como si quisiera que todo el mundo supiera que Paul y yo habíamos discutido por ella. Incluso su madre subió las escaleras y preguntó, Paul, ¿qué haces en la habitación de Ellen? Un repentino sentimiento de frustración surgió en mí, pero no sabía cómo desahogarlo. Lo único que pude hacer fue caminar hasta la puerta y abrirla. En cuanto Olivia me vio, empezó a disculparse frenéticamente. Ellen, lo siento, no debí. Antes de que pudiera terminar, Paul la interrumpió de nuevo. ¿Por qué le pides disculpas a ella? Dicho esto, Paul me empujó a un lado y llevó a Olivia de regreso a la habitación de al lado. No quería preocupar a la tía, así que me inventé una excusa rápida. Tía, la administración de la escuela me pidió que fuera hoy. Me voy ahora. No fue hasta que subí al taxi hacia la escuela que noté un pequeño corte en mi dedo. Seguramente me había lastimado con el vidrio del marco al sacar la foto. Pensando en la foto que acababa de destruir, de repente sentí una sensación tardía de arrepentimiento. Esa foto había sido el regalo de cumpleaños que Paul me había rogado. No era tan fea como Olivia decía, pero sí bastante ordinaria. Mi inseguridad sobre mi apariencia siempre me había hecho evitar las cámaras, y mucho más las fotos con otras personas. Pero la tía había dado a luz a un Paul injustamente guapo. Ese rostro casi perfecto era suficiente para hacer que cualquier chica sintiera mariposas. Yo no fui la excepción. Pero la primera vez que lo vi tan deslumbrante, casi radiante, fue el día que las chicas de mi clase me acorralaron en el baño para intimidarme. Paul irrumpió de repente. Me sacó de aquel baño oscuro y húmedo y me llevó a la luz del sol. Desde ese momento, nunca pude verlo sin ese filtro dorado. Capítulo 3. Cuando llegué a la escuela, la directora aún estaba en una reunión. Fue Lucas quien me llevó a la oficina para esperar por ella. De este genio académico, adorado por todos. Mi única impresión era, siempre ocupaba el primer puesto en la división de ciencias y era extremadamente popular entre las estudiantes. La directora llegará en un momento. Eso fue todo lo que dijo Lucas antes de irse. Cuando regresó, traía 2 botellas de agua mineral y colocó una frente a mí. Junto con el agua, también dejó una tirita y un paquete de hisopos con yodo. Tu dedo está sangrando, me recordó Lucas. Era el anular de mi mano derecha el que estaba herido. Mientras cuidaba con cautela mi herida, Lucas se apoyó en el escritorio, observando mis movimientos con una atención tranquila. Cuando la directora entró, acababa de terminar de colocarme la tirita. Lucas recogió de manera natural la basura de la mesa. Luego, le entregó la segunda botella de agua a la directora. Ella tomó un par de sorbos antes de quejarse de la reunión y, finalmente, fue al grano. Deberían conocerse, señaló hacia mí. Ellen, la mejor estudiante de humanidades de este año. Luego, señaló a Lucas. Y este es Lucas, el mejor estudiante de ciencias. ¡Qué coincidencia! Ambos han elegido la Universidad de Hong Kong.
La directora fue directa en cuanto al motivo de nuestra reunión. Lucas, esta tarde llevarás a Ellen a completar los documentos necesarios para estudiar en Hong Kong. Justo cuando estábamos a punto de irnos, la directora me detuvo. Me dijo, ¿sabías que los profesores estaban muy molestos contigo antes? Me detuve por un instante antes de darme cuenta de que se refería a la cuestión de la división de clases. En aquel entonces, me ausenté de la escuela debido a una enfermedad. Cuando regresé, descubrí que me habían colocado en la división de humanidades. Le pregunté a Paul, ¿fuiste tú quien llenó mi formulario de preferencias y me puso en humanidades? Sí, la expresión de Paul era indiferente. Te dije que yo elegí humanidades. Esa fue la primera vez que le hablé en un tono casi de gritos. ¿Por qué tomaste una decisión por mí sin preguntarme? Ni siquiera me dijiste sobre la división de clases. ¿Importa si es humanidades o ciencias? Paul permaneció completamente sereno. Ellen, pensé que si yo elegía humanidades, tú definitivamente elegirías humanidades conmigo. Después de aquella discusión, Paul se encerró en su habitación, negándose a comer y a ir a la escuela. Al final, ganó. Para alguien que vive bajo el techo de otros, ni siquiera hacen falta palabras. Solo el suspiro de su padre y la mirada resignada de su madre fueron suficientes para hacerme ceder. Pero ahora, ya no quiero seguir cediendo. Por eso le pedí a la tía que me ayudara a ocultarle a Paul que había cambiado mi solicitud. Antes de irme de Ciudad Norte, no quería que él causara ningún problema inesperado. La directora me dijo, en aquel entonces, cuando te aconsejé cambiarte a la clase de ciencias, claramente aceptaste, pero al día siguiente, me dijiste que ya no querías cambiarte. Lo siento, directora. Bajé la cabeza, sintiéndome avergonzada. Ellen, no necesitas disculparte conmigo. Solo siento que fue una lástima que renunciaras a la física y a las competencias por ello. La directora suspiró, pero no se detuvo en el pasado. Me dio una palmadita en el hombro. Al menos esta vez no tomaste una decisión impulsiva con tu solicitud universitaria. Lucas es medio oriundo de Ciudad Puerto. Si tienes algún problema allá, no dudes en buscarlo. Capítulo 4. No esperaba encontrarme con Olivia y Paul justo al salir de la oficina. Paul pasó su mirada por encima de mí, posándola brevemente en Lucas, quien estaba a mi lado. No dijo nada, pero Olivia sonrió con picardía y comentó con un tono insinuante, con razón Ellen no vino a la escuela con nosotros. Resulta que tenía planes con alguien más. La ignoré y me dispuse a irme con Lucas. Pero Paul de repente me llamó, quiero comer bontons en la zona sur de la ciudad para el almuerzo. No recuerdo el camino, llévanos a Olivia y a mí. Olivia sacó la lengua con gesto juguetón. En realidad, soy yo quien los quiere comer. Reprimiendo mi fastidio, respondí con suavidad, tengo cosas que hacer. Pueden usar el GPS. ¿Qué puede ser tan importante? Paul entrecerró los ojos con impaciencia. Su mirada se desvió de nuevo hacia Lucas antes de soltar una risa repentina. Ellen, ¿qué puede ser más importante que yo? Antes, cuando dije que quería esos bontons, caminaste sola en medio de una tormenta de nieve solo para comprármelos. Apenas Paul terminó de hablar, Lucas miró su reloj y dijo con comprensión, Ellen, si estás ocupada, podemos reprogramarlo, no hay problema, dame un segundo. Le sonreí a Lucas con disculpa. Luego, bajé la cabeza, desbloqueé mi teléfono y le envié a Paul la ubicación. Te envié la dirección, solo sigan el GPS. Ahora ustedes son pareja, no sería apropiado que yo los acompañe, ¿verdad? Antes de que pudiera terminar, Olivia de repente me interrumpió, Ellen. ¿Tienes miedo de que descubramos aquello? Sus palabras enigmáticas me dejaron desconcertada. ¿De qué estás hablando? Fruncí el ceño y miré fijamente a Olivia. Ella sonrió con un significado oculto. Lanzó una mirada a Lucas antes de continuar. Me refiero a cuando eras niña y casi, bueno, tú sabes. Pero por suerte el guardia de seguridad te salvó. Ese guardia abrió una tienda de bontons después de jubilarse. Tienes miedo de que nos enteremos. Por eso no quieres ir con nosotros, ¿verdad? No pasa nada. Ellen, tú fuiste la víctima, no te vamos a ver de manera diferente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, comenzando desde el pecho. Me quedé congelada en mi sitio. Me tomó mucho tiempo reaccionar antes de girarme hacia Paul. Incrédula, ¿se lo dijiste tú? Paul frunció el ceño y evitó mi mirada. Ellen, no tienes por qué sentir vergüenza. La falsa amabilidad de Olivia era tan evidente, pero algunos elegían no verla. Bajé la cabeza. Clavé las uñas en mi palma y traté desesperadamente de contener la tormenta de emociones que se agitaban dentro de mí. No quería enfrentar a Paul aquí, delante de todos, exigiéndole saber por qué le había contado esto a Olivia. Tampoco quería revelar más detalles y convertirme en tema de chisme. Cuando me giré para irme, escuché a Olivia preguntar, ¿dije algo malo? La voz de Paul era fría. Solo respondió, no le hagas caso. Pero al final,
Paul nunca llevó a Olivia a comer esos bontons que supuestamente tanto querían. El sur de la ciudad estaba bastante lejos de su casa. Si realmente hubieran ido, no había manera de que Paul llegara a casa antes que yo. Saliste con Lucas por 2 horas y media. ¿Qué hicieron durante ese tiempo? Apenas me vio. Paul empezó a interrogarme. No tenía intención de responderle, pero Paul claramente no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Se interpuso en mi camino y volvió a preguntar, ¿qué estaban haciendo? De repente, me di cuenta de lo horrible que era como persona. Después de asegurarme de que estábamos solos en la casa, finalmente hablé en voz baja. Paul, ¿por qué le contaste a Olivia lo que me pasó cuando era niña? Por un instante, evitó mi mirada, pero pronto recuperó su confianza. No cambies de tema. ¿Qué hiciste con Lucas esta tarde? De repente, me sentí agotada. Paul, cuando tú sales con Olivia, yo nunca te pregunto qué hacen juntos. Tal vez porque se había acostumbrado a que yo siempre lo soportara sin quejarme. Paul no podía tolerar ni el más mínimo indicio de resistencia de mi parte. Soltó una risa sarcástica y, con un tono mordaz, respondió, ¿de verdad crees que lo tuyo con Lucas es lo mismo que lo mío con Olivia? Dicho esto, su sonrisa desapareció de golpe. Se inclinó levemente hacia adelante, acercándose de manera intimidante hasta quedar cara a cara conmigo. Me miró fijamente y preguntó, ¿así que, como yo estoy con Olivia, ahora tú también planeas estar con Lucas? ¿Lo estás persiguiendo? Cuando Paul se enfadaba, su temperamento era impredecible, y cada palabra suya se convertía en un cuchillo afilado que se clavaba directo en el corazón. ¡Qué lástima, Ellen! Lucas no se interesa por chicas como tú. Sonrió con una crueldad abrumadora. Dime, si Lucas supiera lo que te pasó cuando eras niña, ¿crees que todavía te hablaría? Tal vez se dio cuenta de que había dicho algo que no debía, porque rápidamente añadió, ¿sabías que Olivia intentó salir con Lucas? Ni siquiera la quiso a ella. ¿De verdad crees que podría fijarse en ti? Despierta, Ellen. Sin razón aparente, recordé aquella conversación entre Paul y sus amigos que había escuchado sin querer aquel día. Capítulo 5. Que Paul aceptara la confesión de Olivia en la ceremonia de mayoría de edad sorprendió a todos. Después de todo, nuestros amigos cercanos siempre habían dado por hecho que él y yo éramos pareja. Yo también había creído que ocupaba un lugar especial en su corazón. Paul tenía un problema con la limpieza, pero aún así comía las sobras de mi plato. En el segundo año de secundaria, las chicas comenzaron a tejer bufandas para los chicos que les gustaban. Paul tejió una para mí. Yo solía enfermarme con frecuencia, así que él me llevó en su espalda hasta la cima de la colina del sur para rezar por mi salud. Incluso la noche antes de su ceremonia, Paul bebió demasiado en una reunión que organizaron sus amigos. De camino a casa, levanté la vista al cielo, observando la luna llena y brillante, y él bajó la cabeza, presionando sus labios suavemente contra los míos. Un roce fugaz, apenas un susurro de contacto. Mi corazón latía con fuerza, y no pude dormir en toda la noche. Su voz repitiendo mi nombre resonaba en mi cabeza. Ellen, Ellen. No entendía por qué Paul me había dado la ilusión de que le gustaba, solo para aceptar la confesión de Olivia justo frente a mí, hasta que un día, por casualidad, escuché una conversación entre él y sus amigos. Ellen te trata tan bien. Todos pensábamos que ustedes terminarían juntos. ¿Por qué de repente aceptaste la confesión de Olivia? Paul había estado bebiendo esa noche. Su voz sonaba un poco arrastrada. Respondió sin rodeos. Me divertí, pero al final, me pareció bastante aburrida. Ser amigos es suficiente para salir con alguien. Tengo otra opción. Sus amigos no parecían entender. Así que Paul continuó. ¿Te gusta comer manzanas? Ellen es como una manzana. Todo en ella está bien, pero es demasiado común. Cuando está al lado de Olivia, la diferencia es demasiado obvia. En esa situación, cualquier hombre elegiría a Olivia. ¿No crees? Olivia tenía tanto la belleza como la figura. Todos estaban de acuerdo en que era la chica más atractiva de la escuela. Entre el ruido y las conversaciones, giré la cabeza y miré mi reflejo en el espejo. Por primera vez, me sentí completamente decepcionada con mi propia apariencia. Paul me miró, viendo mi expresión aturdida, y repitió, Ellen, despierta ya. No dije una sola palabra. Simplemente levanté la mano y le di una bofetada con toda mi fuerza. ¿Estás loco? Paul tenía una expresión de absoluta incredulidad. Ellen, a Lucas no le interesas. ¿Por qué te comportas como una loca conmigo? Ni siquiera entendía por qué estaba enojada. Después de eso, Paul y yo estuvimos en una guerra fría durante mucho tiempo. Llevaba 5 años viviendo en su casa, y aunque habíamos tenido algunas discusiones antes, siempre me preocupaba evitar situaciones incómodas, y aún más que su tío y su tía notaran que algo estaba mal entre nosotros. Por lo general, no dejaba que pasara más de un día antes de ser yo quien cediera y buscara a Paul para reconciliarnos. Paul pensó que esta vez sería igual.
que cuando me sintiera incómoda volvería a él y me disculparía. Esperó. Un día, luego otro. Una semana, luego otra. Y yo no reaccioné en absoluto. No fue hasta que la universidad estaba por comenzar cuando Paul, por primera vez desde nuestra pelea, decidió hablarme. Ellen, creo que tengo fiebre. Tomó mi mano y la puso sobre su frente. Me solté de inmediato. Si estás enfermo, toma medicina. Justo cuando estaba por irme a mi habitación, Paul me sujetó de nuevo. ¿Planeas ignorarme para siempre? Ellen, eres realmente cruel. Antes, cuando me enfermaba, te preocupabas más por mí que mi propia madre. Y ahora, lo único que puedes decir es, ¿toma medicina? Paul siempre había sido bueno para darme una bofetada y luego ofrecerme un caramelo. Al ver que seguía sin responderle, finalmente dijo, ese día, solo hablé por enojo. Solo quería evitar que Lucas te engañara. Te la pasas estudiando. Así que no sabes cuántas chicas en la escuela están detrás de Lucas. Nunca les da importancia a ninguna, es un mujeriego. Además, todo el mundo sabe que Lucas ingresó a la Universidad de Hong Kong. Y tú vas a la Universidad C, aunque lograras conquistarlo. ¿Realmente piensas mantener una relación a distancia? Después de decir eso, Paul pareció darse cuenta de algo. No puede ser. Con voz firme y decidida, dijo, Ellen, alguien como Lucas nunca aceptaría estar contigo. Solo cree que eres ingenua y fácil de engañar. Solo está jugando contigo. Sé que estás enojada conmigo por Olivia. Ellen, aunque esté con Olivia, siempre serás mi mejor amiga. Lo interrumpí con frialdad. No quiero ser tu amiga, Paul. No tengo el corazón lo suficientemente frío como para ser amiga de alguien con quien he besado y compartido algo ambiguo. Tan pronto como pronuncié esas palabras, Paul pareció quedarse inmóvil. Me miró, con los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo. Era la primera vez que me mostraba completamente sincera frente a Paul. Debo admitir que, en el fondo, aún albergaba una pequeña esperanza, pero esa esperanza era como el atardecer tras la ventana, y en el momento en que el último destello de luz desapareció por completo, solté un suspiro de alivio. Luego, sin decir nada más, me giré y subí las escaleras. Capítulo 6. Después de regresar a mi habitación, organicé los documentos necesarios para mi mudanza a Hong Kong. No fue hasta que me di cuenta de que había dejado mi teléfono abajo que salí de mi cuarto. Justo cuando estaba a punto de bajar, vi a Paul parado ahí, todavía sosteniendo mi teléfono. Al escuchar la puerta abrirse, levantó la mirada hacia mí. Su expresión era difícil de descifrar y su tono estaba cargado de frustración contenida, casi rechinando los dientes al hablar. HKU empieza el día 1. ¿Para qué vas a Hong Kong ese día? No estaba segura de si me molestaba más que hubiera revisado mi teléfono sin permiso o si me aterraba que descubriera que había cambiado mi solicitud. Mi corazón latió con fuerza. Me acerqué rápidamente para intentar recuperar mi teléfono, pero Paul lo esquivó con facilidad. Ambos conocíamos las contraseñas de los teléfonos del otro. En ese momento, la pantalla mostraba mi información de vuelo. Paul la miró y volvió a preguntar, ¿para qué vas a Hong Kong? Apreté los labios y guardé silencio. Entonces lo escuché continuar fríamente, no me digas que vas a despedir a Lucas. Sus palabras hicieron que mi corazón, antes tenso, se calmara un poco. No, apenas dije eso. Una notificación apareció en mi pantalla. La luz del teléfono se encendió de nuevo. Era un mensaje de Lucas. Olvidaste algo en mi coche. Puedo llevártelo ahora. Adjunta estaba la foto del pequeño llavero que siempre colgaba en mi bolso. La expresión de Paul, que parecía haberse relajado ligeramente, volvió a tensarse visiblemente. ¿Saliste con él esta tarde? No es asunto tuyo. Estiré la mano para recuperar mi teléfono. Devuélvemelo. Pero, una vez más, lo esquivó con facilidad. Paul me miró y, de repente, dejó escapar una risa fría. Justo delante de mí, respondió a Lucas. De acuerdo. Luego, con una sonrisa burlona, añadió, si no quieres decirme, se lo preguntaré directamente a él. Siempre había sido así, posesivo, dominante. Estaba entre ansiosa y furiosa, pero no podía hacer nada contra su fuerza. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Paul me lanzó una mirada sarcástica antes de girarse para abrir la puerta. Era Olivia. ¿Por qué no contestaste el teléfono? ¿Olvidaste la reunión de compañeros esta noche? Al girarse y verme, sonrió. Ellen, ¿por qué no vienes con nosotros? Nunca fui fan de las actividades en grupo y siempre preferí mantenerme al margen. Olivia parecía saber que iba a rechazar la invitación. Se aferró al brazo de Paul y lo sacudió con dulzura. Paul, dile a Ellen que venga con nosotros. Sí, Paul la abrazó. Levantó la mirada hacia mí y ordenó, ven con nosotros. Te devuelvo el teléfono cuando subas al auto. Dicho esto, se fue con Olivia. Sin otra opción, los seguí. Al verme subir al auto,
Paul sonrió con autosuficiencia y me lanzó el teléfono como si me estuviera haciendo un favor. El mensaje que había enviado antes ya no podía ser eliminado. Lo único que podía hacer era editar mi explicación. Surgió un imprevisto. Tuve que salir de repente. Mañana iré a buscarlo. Esperé mucho tiempo, pero Lucas nunca respondió. Ellen, deja de mirar el teléfono. La voz de Olivia sonó de repente a mi lado. Ven a jugar con nosotras. Ella y unas cuantas chicas estaban jugando verdad o reto. Ustedes jueguen. Rechacé, pero apenas lo dije. Olivia, accidentalmente, golpeó el vaso frente a mí, aunque reaccioné rápido y traté de esquivarlo. Mi vestido igual terminó manchado. Ay no, Ellen, lo siento mucho. Soy tan torpe. Se disculpó Olivia, pero la sonrisa en su rostro era demasiado intencionada, con un matiz de desafío apenas disimulado. Sentí que algo no estaba bien, pero al final, opté por guardar silencio. Me levanté en silencio y salí del comedor privado. Mientras enjuagaba la mancha de mi vestido en el baño, escuché por casualidad que alguien mencionaba mi nombre. ¿Quién no sabe que Ellen está enamorada de ti? Compró un billete para Hong Kong y se aseguró de que lo vieras. Seguro que solo está usando a Lucas para provocarte. La persona que hablaba era uno de los mejores amigos de Paul. Paul había estado inquieto toda la noche, pero en ese momento, como si finalmente lo hubieran convencido, exhaló un suspiro de alivio, apoyado contra la pared. Sus rasgos afilados se destacaban bajo la cálida luz dorada. Esos jueguecitos son tan aburridos. Su amigo bromeó, lo hace porque le gustas. Paul soltó una risa burlona. Mucha gente está enamorada de mí. Bajé la mirada, fingiendo no haber escuchado nada, y continué frotando la mancha en mi vestido con calma. Capítulo 7. Apenas salí del baño, vi un mensaje de Lucas. Mi teléfono se apagó, recién lo encendí. ¿Estás en Ensign? Escuché que tu clase tiene una reunión allí esta noche. Espera por mí, estoy llegando. El mensaje había sido enviado hace 10 minutos. Le respondí, está bien, te espero en la entrada. Apenas presioné enviar. Levanté la vista y vi a Olivia acercándose con una sonrisa encantadora. Ellen, pronunció mi nombre con dulzura y luego se sentó a mi lado con la confianza de alguien que se cree en control. Cuando viste a Paul y a mí besándonos en el auto, ¿qué sentiste? Olivia me miró con una sonrisa maliciosa. Al ver que no respondía, soltó una risa ligera. Todos saben que te gusta Paul, pero qué lástima, Paul no soporta a las feas. Dijo que besar a una chica fea le daría pesadillas. Si esto hubiera sido antes, probablemente me habría dolido o enfurecido con sus palabras. Pero ahora, simplemente la miré con tranquilidad. Ah, sí, Olivia, desde que tú y Paul están juntos, no he hecho nada para interferir en su relación. Así que no tienes razón para seguir buscándome problemas. Además, dejé de gustar de él hace mucho tiempo. Justo después de hablar, vi a Lucas llegar. Me levanté y caminé hacia él. Lucas sacó algo de su bolsillo y me lo entregó. Parecía importante para ti, así que quise devolvértelo lo antes posible. Lo tomé y le agradecí en voz baja. Ese pequeño llavero era un regalo de Paul de hace años, y en su interior tenía un amuleto de protección que él mismo había pedido para mí. Siempre lo había llevado conmigo, sin separarme de él ni una sola vez. Se ve tan viejo. Olivia volvió a aparecer de la nada. Me di cuenta de que tenía un vaso de jugo en la mano, y al instante me puse en alerta. Efectivamente, un segundo después, el jugo voló en mi dirección. Por suerte, Lucas reaccionó a tiempo y me jaló a un lado, pero el llavero, antes de un rosa pálido y blanco, ahora estaba teñido de un naranja intenso, goteando líquido. Me quedé paralizada en el lugar. Lucas fulminó a Olivia con la mirada y dijo con frialdad, si no puedes sostener un vaso, tal vez deberías ir al hospital a que te amputen las manos. Luego, sin perder la compostura, me pasó unas servilletas para secarme las manos. El llavero tendrá que lavarse. Miré el peluche arruinado en mis manos sin decir nada. Olivia, como antes, se disculpó de nuevo. Ellen, de verdad, soy tan torpe. Había sido torpe demasiadas veces. Levanté la cabeza para mirarla y, de repente, sonreí, aceptando su disculpa con amabilidad. No pasa nada. Dicho esto, caminé hasta el mostrador. Tomé una jarra entera de jugo de naranja y la vertí directamente sobre Olivia. Ay, lo siento. Fue un accidente también. Olivia, no te enojarás por esto, ¿verdad? Siempre había sido conocida por mi buen temperamento. Olivia nunca esperó que me vengara de una manera tan directa. Se quedó paralizada por unos segundos antes de romper en llanto y gritar. Cada vez más personas se acercaron para ver qué pasaba. Cuando vio a Paul, Olivia corrió hacia él sollozando y quejándose. Fue Ellen y Lucas. ¿Cómo puede Ellen aliarse con alguien de otra clase para acosarme? Paul solo le dedicó una breve mirada antes de fijar su atención en Lucas y en mí. Pidan disculpas. Su voz era gélida.
y sus ojos destilaban ira. Pero Lucas y yo simplemente lo ignoramos. Lucas tomó una toalla limpia de un mesero cercano. Dame el peluche. Deja que lo limpie un poco. Negué con la cabeza. No hace falta. No es nada importante. Después de decir eso, tiré el peluche al basurero frente a todos. Perdón por hacerte venir hasta aquí. Lucas sonrió con indiferencia. Solo lo traje porque era tuyo. En ese momento, no le di mayor importancia al significado de sus palabras. Ser ignorado enfureció aún más a Paul. Ellen, si no te disculpas, ni se te ocurra volver a casa. Era la segunda vez que lo escuchaba decir esas palabras. Cuando crecimos, Paul debió darse cuenta de lo sensible que era, porque dejó de usar amenazas como prohibirme regresar. Pero ahora, por Olivia, no le importaba en absoluto lo que yo sintiera. No importaba. Pronto me iría a Hong Kong de todas formas. Miré a Paul y luego volví la vista hacia Olivia. Después, curvé los labios en una sonrisa y la imité, repitiendo su tono cuando alguna vez se disculpó conmigo. Oh, lo siento mucho, Olivia. No fue mi intención. Claro que lo hiciste a propósito. Olivia exclamó con furia. Pero, ¿a quién le importaba a ella? Me dirigí a Paul. Ya me disculpé. ¿Puedo irme ahora? Paul no respondió, así que tomé su silencio como un sí. Justo cuando iba a salir, Lucas de repente me sujetó por la muñeca. Espera un momento. Luego, bajo la mirada de todos, caminó hasta la barra, tomó otro vaso de jugo y lo derramó justo a los pies de Olivia. Ups, qué torpeza la mía, dijo con total calma. Después, dejó su número de teléfono. Si necesitas una compensación, contáctame. Sabía que lo hacía para quitarme parte del peso de encima. Paul jamás permitiría que Olivia fuera humillada, y como era de esperarse, intentó golpear a Lucas, pero Lucas lo esquivó con facilidad, con las manos en los bolsillos. Miró a Paul y dijo con indiferencia, menos té verde, más dignidad. Luego, se marchó conmigo. De camino a casa, le dije a Lucas, voy a cambiar mi boleto. Me iré antes a Ciudad Puerto. Lucas no preguntó por qué, simplemente respondió, está bien, iré contigo. Luego preguntó, ¿cuándo quieres irte? Observé por la ventana las luces de neón, fijándome en la ciudad donde había crecido. Le respondí, mañana. Capítulo 8. Curiosamente, después de que nos fuimos, nadie parecía preocuparse por la humillación de Olivia. En cambio, todos estaban chismeando sobre Lucas y yo. ¿Están juntos? Lucas definitivamente ayudó a Ellen. Escuché que los vieron saliendo juntos durante todo el verano. ¡Qué lindos! Con cada comentario, la expresión de Paul se volvía más oscura. Uno de sus amigos habló rápidamente. ¿De qué tonterías están hablando? Ellen va a la universidad y Lucas a la Universidad de Hong Kong. No pueden estar juntos. Alguien más le respondió, el amor a distancia no es ilegal, ¿sabes? El amigo de Paul insistió con frustración, eso es imposible. Entonces, una chica dijo de repente, ¿no sabían que Ellen aplicó a la Universidad de Hong Kong? El lugar quedó en completo silencio. Paul fue el primero en reaccionar, uniendo los cabos con el comportamiento extraño de Ellen últimamente. Sintió un nudo en el pecho. De inmediato se acercó y tomó a la chica por la muñeca, exigiendo, ¿quién te dijo que Ellen aplicó a la Universidad de Hong Kong? La chica titubeó por un largo rato antes de admitir que se lo había inventado, asustada por la expresión de Paul. Aún así, defendió a Ellen. Sabías que Ellen quería postularse a la Universidad de Hong Kong, pero la obligaste a quedarse en Ciudad Norte contigo. ¿Realmente no viste todas las veces que Olivia la molestó? Paul apenas escuchó una palabra de lo que dijo después de eso. Solo se relajó cuando confirmó que Ellen no iba realmente a Ciudad Puerto. La reunión de compañeros terminó como una escena de caos, dejando solo a unos pocos amigos cercanos en el lugar. Paul reservó otra sala privada, recostado contra el sofá. Su mirada se posó sin darse cuenta en el plato de fruta sobre la mesa. La mayoría de la fruta había sido comida, dejando solo una manzana solitaria. De repente, Paul pensó en Ellen. Siempre la había visto como una manzana, rígida, simple, aburrida, pero cuanto más pensaba en ello, más recordaba la imagen de Ellen junto a Lucas. Un enojo inexplicable comenzó a arder dentro de él. Justo en ese momento, Olivia entró después de cambiarse de ropa. Apenas cruzó la puerta, notó que la expresión de Paul no era la misma de siempre. Se sentó junto a él y se acomodó en su abrazo con naturalidad. Pensando que Paul seguía molesto porque Ellen la había humillado, le susurró con dulzura, no te enojes más, Paul. Tal vez Ellen solo tiene algún malentendido conmigo. Pero Paul seguía en silencio, mirando fijamente la bandeja de frutas. Al notar su indiferencia, Olivia llamó al camarero y pidió otra. Tomó un pedazo de chirimoya y se lo acercó a los labios, pero Paul esquivó su mano. En cambio, extendió la suya y tomó una manzana intacta. Olivia hizo un puchero.
quejándose en tono mimado. ¿Qué tiene de especial una manzana? ¿Tú tampoco te gustan las manzanas? La pregunta repentina y aparentemente sin sentido de Paul no le pareció extraña a Olivia, así que solo respondió sin pensarlo. ¿A quién le gustan las manzanas? Paul no dijo nada más. Se quedó en silencio durante un largo rato, sumido en sus pensamientos. Nadie supo qué pasaba por su mente. No fue hasta que Olivia salió corriendo de la sala entre lágrimas que los demás dejaron de hacer lo que estaban haciendo y preguntaron: ¿qué le pasa? Paul permaneció en la misma posición relajada, medio recostado en el sofá. Un lado de su rostro quedó oculto en la sombra, haciendo que sus facciones parecieran aún más afiladas. Terminamos. Sus amigos se quedaron atónitos. Se acercaron a él, exigiendo una explicación. Pero si estaban bien, ¿por qué terminaron de repente? Paul solo se encogió de hombros. La verdad, ni siquiera él sabía por qué de repente había dicho que terminaran. Pero en ese momento, no sintió absolutamente nada, ni la más mínima tristeza. En cambio, un pensamiento le cruzó la mente: si Ellen se entera de que terminé con Olivia, seguro que se pondrá feliz, ¿no? Al pensar en eso, dejó escapar una risa inexplicable. De repente, sintió unas ganas tremendas de ver a Ellen, pero ya había prometido a sus amigos que festejarían toda la noche. Así que pensó: se lo diré mañana. Capítulo 9. Cuando llegué a la villa, la mamá de Paul estaba en casa. Le conté sobre mi plan de irme a Ciudad Puerto antes de lo planeado. Ella no dijo mucho, solo me ayudó a organizar mis cosas. Antes de que me fuera al aeropuerto, me dio una tarjeta. Cuídate mucho en Ciudad Puerto. La tía sabe que Paul te ha estado molestando. De repente, se le quebró la voz y las lágrimas comenzaron a caer. Ellen, lo siento mucho. Me apresuré a consolarla. Tía, no has hecho nada mal. Siempre te estaré muy agradecida. Cuando me dejó en casa, la tía dijo que me trataría como a su propia hija de ahora en adelante. Durante los años que estuve en su casa, realmente lo hizo. Si no fuera por lo de Paul, creo que tal vez podríamos haber tenido una relación real de madre e hija. Esa misma noche, después de aterrizar en Ciudad Puerto, recibí una llamada de Paul. No la respondí, y él siguió llamando varias veces. Al final, tuve que bloquear su número. Pronto, me envió un mensaje en WeChat. ¿Dónde estás? Le expliqué brevemente la situación con el cambio de mi solicitud. Luego, Paul envió una serie de mensajes. No los miré ni respondí. Lo eliminé de mis contactos fijados y configuré sus mensajes como no molestar. Después de pensarlo un momento, decidí eliminarlo como amigo, pero subestimé la obsesión de Paul. El día en que comenzó el semestre en la Universidad de Hong Kong, su madre me llamó para decirme que Paul había desaparecido. Antes de que pudiera terminar la frase, levanté la vista y vi una figura familiar de pie en la entrada de la universidad. Cuando Paul corrió hacia mí, Lucas me tiró hacia atrás y me puso a salvo. Paul intentó alcanzarme, pero Lucas le apartó la mano con rapidez. Lucas, visiblemente impaciente, dijo: hermano, un poco de civilidad, por favor. Habla si quieres, pero mantén las manos quietas. La ira que Paul había estado acumulando por tanto tiempo finalmente explotó en ese momento. Agarró a Lucas por el cuello de la camisa y habló con rudeza: ¿qué tiene que ver esto entre tú y yo? Con la tensión a punto de estallar entre ellos, intervine justo a tiempo para detenerlo. Ya basta, Paul. Hoy es el primer día de clases en HKU. De repente desapareciste, apagaste el teléfono, y todos te hemos estado buscando. Tu mamá también está muy preocupada por ti. Paul me miró fijamente durante un buen rato antes de finalmente decir: ¿sabes cómo me sentí, Ellen? ¿Cuándo desapareciste de repente y no contestaste mis llamadas? Soltó a Lucas y, sorprendentemente, se calmó. Ellen, ¿por qué me mentiste? Puso énfasis en la palabra mentiste. Respiré hondo, y respondí en voz baja: si no lo hubiera hecho, habrías encontrado 1000 maneras de hacerme quedarme en la ciudad del norte. Paul estiró la comisura de los labios, casi esbozando una sonrisa burlona. Ellen, no me hagas parecer tan despreciable, respondí, pero antes eras exactamente así. Fuiste así cuando me pediste que cortara lazos con mis amigos varones. Y también fuiste así durante la división de clases. Paul parecía estar perdido en sus pensamientos. Esas cosas realmente habían pasado. Y de repente, parecía darse cuenta de algo. Después de un momento de silencio, Paul habló. Yo solo no quería separarme de ti. Siempre le gustaba usar esta excusa como justificación para no respetarme y controlarme. Sonreí ligeramente. Pero había mejores soluciones. Paul, no puedes seguir empujándome y esperar que siempre ceda. Vi cómo sus ojos se enrojecían de repente. Paul sabía por qué cambié mi solicitud a escondidas. También sabía por qué dejé la ciudad del norte sin decir nada. Pero estaba acostumbrado a engañarse a sí mismo, siempre echándole la culpa a los demás por sus errores.
De repente señaló a Lucas y me preguntó, Ellen, ¿te has enamorado de él? Si no, ¿por qué viniste a HKU con él? Sabía que no valía la pena decir más. Simplemente le aconsejé, vuelve a la ciudad del norte. Tu mamá ya organizó que tomes un permiso de la escuela. No es tarde para regresar ahora. Cuando entramos al campus, Paul tercamente me siguió. No estaba dispuesto a aceptarlo, a menos que vengas conmigo, pero fue detenido por seguridad en las puertas de la escuela. Señor, los visitantes que no son estudiantes necesitan una cita para entrar. Después de eso, Paul me bloqueó fuera del campus durante varios días hasta que sus padres vinieron a Hong Kong y lo llevaron de regreso. Durante las vacaciones de invierno de mi primer año, apliqué para quedarme en el campus. Cuando la tía lo supo, no dijo mucho. Ella entendía por qué no quería regresar a la ciudad del norte. Antes de que terminara el año, usé el dinero que gané trabajando a medio tiempo para comprar algunos recuerdos de Hong Kong y enviarlos a la ciudad del norte. Después de que la tía recibió el paquete, me llamó, charlamos un rato, y hacia el final, mencionó que Paul no había ido a la Universidad de Hong Kong. Dijo que quiere repetir el año y volver a intentar entrar a HKU para estar contigo. Tu tío y yo intentamos convencerlo, pero no pudimos cambiar su opinión. No tuvimos más opción que dejarlo hacer lo que quiere. La tía continuó, durante el año nuevo, todos tus compañeros de cuarto se van a casa. ¿No te sientes sola estando tú sola? Sonreí. Tengo un amigo de Hong Kong. Me invitó a pasar el año nuevo en su casa. ¿Es Lucas? He oído hablar de él. Sí, para no preocuparla. Mentí. Lucas efectivamente me había invitado a pasar el año nuevo en su casa, pero yo lo rechacé. Por suerte, algunos restaurantes en Hong Kong están abiertos durante la víspera de Año Nuevo. Después de la cena, Lucas me llamó para preguntar si tenía tiempo. Había mucho ruido en su lado y no pude escuchar lo que dijo. Después de un momento, el ruido disminuyó. Perdón, hay niños pequeños en casa. Está muy ruidoso. Sonreí y le aseguré, está bien. ¿Qué dijiste antes? No te escuché. Él respondió, ¿quieres ir a Victoria Harbour a ver los fuegos artificiales? ¿No necesitas estar con tu familia? Parece que Lucas también estaba sonriendo. Ellos no me necesitan. Pasé mi primer año nuevo en Hong Kong con Lucas. Cuando sonaron las campanadas de Año Nuevo y los fuegos artificiales iluminaron el cielo, Lucas miró hacia abajo y me dijo, Ellen, ¡feliz Año Nuevo! Yo respondí, Lucas, ¡feliz Año Nuevo! Capítulo 10. La siguiente vez que vi a Paul fue en el verano del año siguiente. Escuché que había fallado el examen de ingreso a la universidad y que su padre ya había organizado su viaje al extranjero. Antes de irse, vino a Hong Kong a visitarme. Solo había pasado un año y casi no lo reconocí. Paul había perdido mucho peso, y su expresión despreocupada y confiada ya no existía. Había cambiado tanto que ya no se parecía al Paul que recordaba. Nos encontramos en un restaurante privado. El entorno era tranquilo y el silencio entre nosotros no parecía tan incómodo como podría haber sido. Cuando llegó el huevo al vapor, Paul movió el plato frente a mí. Siempre te han gustado los huevos al vapor desde pequeña. Cogió una cucharada y la puso en mi tazón. Cuando vio que no comía, me preguntó, ¿por qué no lo estás comiendo? Sonreí y dije, hace mucho que no me gustan. Esta frase hizo que el aire, que ya había comenzado a moverse, se congelara de nuevo. Pasó mucho tiempo, tanto que la comida en la mesa ya no estaba caliente. Antes de que Paul hablara nuevamente, dijo, rompí con Olivia. Lo sé. Paul parecía sorprendido. Sonrió amargamente y murmuró, entonces, ¿sabías? ¿Y sabes que la persona que siempre me ha gustado eres tú? La confesión repentina de Paul me dejó un poco atónita por un momento, pero rápidamente recuperé la compostura y fingí no haber escuchado. Ya sabía que le gustaba. Paul me quería, pero no podía aceptar querer a alguien tan común como yo. Así que, cuando otros decían que éramos almas gemelas y que hacíamos una pareja perfecta, Paul siempre lo refutaba. Repetidamente enfatizaba que solo me veía como una hermana. También sabía que el día de su ceremonia de mayoría de edad, él sabía que yo confesaría. Por eso aceptó estar con Olivia frente a mí. Les dijo a sus amigos que no quería perderme como buena amiga. Ellen, ¿crees que nunca podremos volver a ser como antes? No respondí a la pregunta de Paul porque, en ese momento, Lucas me envió un mensaje. Compré el suplemento refrescante que te gusta. Adjunto estaba la foto del suplemento refrescante que había tomado. Lucas sabía que hoy me encontraría con Paul, y en ese mismo momento, me esperaba afuera. De repente, no quería que siguiera esperando. Quería verlo de inmediato. Comer el suplemento refrescante que él me compró. Paul, si no hay nada más, me voy a ir ahora. Paul miró mi teléfono y preguntó, ¿es Lucas? Asentí con la cabeza. Luego pensé un momento y añadí, ahora es mi novio. Capítulo 11. Cuando me fui, Paul me preguntó, ¿por qué te gusta Lucas? Casi de manera instintiva,
Pensé en aquel momento cuando le pregunté a Lucas, ¿te gustan las manzanas? Si también te gustan las manzanas, estaría feliz de compartir una contigo. Sin dudarlo, Lucas respondió, sí, añadió, las manzanas son el rey de las frutas. Son ricas en nutrientes y tan accesibles. Las manzanas son la mejor fruta del mundo.